acá por así. Bendito Dios. Hermanos amados, casas de restauración, tengan ustedes un buen día. Ustedes también, qué bueno, amigos y hermanos de el YouTube y del Facebook. Realmente anhelo que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes, sobre sus familias y sobre todo su ser. Bien, estamos ya a las puertas de terminar este mes y estamos siendo realmente afortunados y de manera especial el poder compartir con ustedes el mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, sobre todo resaltando en su contexto real y sobre todo, como dice en Isaías 26, en la verdad. Verdad que hoy, conocimiento que hoy se necesita para no andar en caminos que no son los correctos delante de Dios. Bien, vamos entonces, abra usted su Biblia y vamos a leer hoy el mensaje. Quiero compartir con ustedes algo a fin de que este es un privilegio para las casas de restauración por estar conectados directamente, pero en algo ayudaré a ustedes, hermanos del YouTube, del Facebook. Quiero compartir, hermanos, con ustedes esta imagen. Usted puede observar allí las 7 congregaciones, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí está la isla de Patmos, donde el apóstol Juan estuvo confinado allí en esta prisión, ¿no? Y él desde allí comenzó a escribir justamente el mensaje para estas 7 congregaciones. Y si usted ve, están siguiendo prácticamente un orden, ¿no? Ya nosotros hemos visto el mensaje a Éfeso, hoy vamos a ver el mensaje a Esmirna, ¿no? Y fíjese usted, es como que si fuera las agujas del reloj, ¿no? Inicia en Éfeso y termina en Laodicea. Bien, esto y el apóstol Juan aproximadamente escribió este mensaje a las 7 congregaciones aproximadamente entre el año 70 y 90 después de Cristo. No hay una fecha exacta, pero es aproximadamente en ese rango de tiempo. Y quiero que usted sepa que cuando él escribió, indudablemente no estaba escrito a los evangelios, no estaba escrito a la Biblia que hoy tenemos, no habían las doctrinas de hoy, no habían seminarios. Él, lo único, tanto como los judíos de ese tiempo, tenían bien claro las escrituras, tenían los mandamientos, tenían la ley y tenían a los profetas. Eso ellos como judíos sabían esa escritura. Hemos dicho también que el libro de Apocalipsis
eh, es el único libro que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuando comienza el libro de Apocalipsis, ¿no? Si usted tiene el cuidado y va usted a Apocalipsis 1:1, ahí inicia, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos qué es lo que debe acontecer. Y que lo dio a conocer, dice, a través y por medio de un ángel al apóstol Juan. Y unos versículos más adelante, en el 11, dice justamente, el Señor le dice al apóstol Juan, escribe en un libro lo que ves. Por lo tanto, era un momento en que el apóstol Juan escuchaba, ¿no? Y él escribía lo que veía. No era una inspiración del Espíritu Santo, era un momento realmente bien relevante, era un momento en que el mismo Señor le hablaba a través de un ángel al apóstol Juan. Y estos mensajes fueron enviados a 7 congregaciones, como vemos, ya hemos dicho por qué decimos congregaciones, ¿no? Pero es bueno también sumarle un poco el entendimiento, porque en ese tiempo del apóstol Juan, y cuando le escribió en los años que hemos dicho, todavía no existía la palabra iglesia, todavía no existía el término congregaciones, ¿no? Eclesía. Entonces, también quiero que usted sepa que estos mensajes a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis no solamente es un mensaje para esos días, también es un mensaje para hoy. Existen patrones bíblicos en las Escrituras, que cuando Dios habla directamente, tenemos el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Daniel, que cuando Él habla directamente son patrones bíblicos que quedan escritos para el ayer, para el hoy y para mañana. Y también la importancia de entender estos mensajes nos permite ser afortunados, ¿no? En Apocalipsis 1:3 dice, es bienaventurado, es afortunado el que escucha y guarda estas palabras, porque el tiempo del fin está cerca. Entonces, en este contexto quiero nuevamente, para los de Casa de Restauración, estoy volviendo a que me vean directamente porque les mostré una imagen que, bueno, es el privilegio de estar en directo, ¿no? Virtualmente. Entonces, vamos, abra usted su Biblia, le animo a que, hermano amado, usted también, hermano del YouTube, del Facebook, tome su nota, su lapicera, porque este mensaje tiene mucho, como en los anteriores, hay mucha revelación de lo que hoy hay un llamado a la iglesia de hoy. Entonces, mensaje a la congregación de Esmirna. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y vamos a leer de los versículos del 8 al 11. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Tiene usted a la vista este pasaje? Vamos entonces a leer. Dice, escribe al mensajero de la congregación que está en Esmirna. Usted dirá, mi Biblia dice iglesia, ya les expliqué el contexto anteriormente. Esto dice el primero y el último, que el que estuvo muerto, pero ha resucitado. Yo conozco tus obras
tu aflicción y tu pobreza, aunque eres rico. También la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor, dice, de las cosas que vas a padecer, porque he aquí, el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y serán afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las congregaciones. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Bien, quiero compartirle antes la ubicación. Esmirna era una ciudad que se encontraba en un área, en una región que Alejandro Magno, Grecia, había conquistado, ¿no? Acuérdense, si usted ha leído, Dios me permite en algún momento poder compartir el libro de Daniel. Daniel habla de 4 reinos y el tercer reino habla de Grecia, de Alejandro Magno. Entonces, esa región de las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, en este caso específico Esmirna, se encontraban en esa región de Grecia que Alejandro Magno había conquistado. Hoy es Turquía. Esmirna por lo tanto, era una ciudad de mucha idolatría, muchísima idolatría, ¿no? Grecia, usted sabe, tenía en esos tiempos dioses realmente muy levantados, y allí en Esmirna habían levantado una imagen de Zeus. Usted sabe que Zeus, ¿quién fue? Y Esmirna era una zona portuaria, como usted vio en el mapa que le mostré, estaba muy, muy a la costa. Era una zona una ciudad donde había muchos judíos y una sinagoga. También quiero antes poderle dar algunas definiciones, ¿no? En el verso 8 se presenta el Señor como el primero y el último. El apóstol Juan, cuando escuchó eso y estaba escribiendo en el libro, él sabía perfectamente quién estaba hablando. ¿Por qué sabía? Acuérdese que los judíos de ese tiempo sabían las escrituras, los mandamientos, la ley y los profetas. Entonces, él sabía quién estaba hablando. En Isaías 41:4 y en Isaías 44:6 hablan de eso, ¿no? En Isaías 41:4 dice: yo Yahweh, el primero y el último, yo soy. En Isaías 44:6 dice: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. El apóstol Juan sabía, cuando escuchó esto, que el Señor, que Jesucristo, era Dios. Sabía quién estaba hablando. Otra definición que hay que entender, y esta es una parte que occidentalmente lo ha entendido erróneamente, pero vamos
a la luz de las Escrituras y en el contexto como Juan lo entendía y como el judío lo entendía. Dice en el versículo 9, habla, y tu pobreza, pero dice, aunque eres rico. Interesante. Yo quiero decirle a la luz de las Escrituras y del contexto de ese momento, un pobre es un afortunado. No sé si me estará entendiendo usted hasta este momento. Ya le explico. Cuanto más pobre, más afortunado. Al mundo, al occidente, le puede sonar esto como que la mente no lo acepta. Pero vamos a explicar. Mire usted, el apóstol Juan lo entendía perfectamente. Los judíos de ese tiempo, cuando recibieron el mensaje, entendían qué era ser pobre. No como hoy se puede entender qué es ser pobre. Acuérdense, un pobre es un afortunado. Más pobre, más afortunado. Aleluya. El Salmo 12:5, mire usted, mire lo que dice. Hay varios, pero este se alinea a lo que queremos decir después. Dice Salmo 12:5, ahora me levantaré, declara Yahweh, y haré salvación manifiesta. Subraye esa palabra, y haré salvación manifiesta. A causa del despojo de los pobres y el gemido de los necesitados. ¿Qué salvación vendría a los pobres? ¿Qué estaba gimiendo un necesitado, un pobre necesitado? Mateo 5:3 nos da la respuesta. Acuérdese que si hay algo que he aprendido, escuche bien, el Antiguo Testamento nos invita a cómo vivir, pero el Nuevo Testamento nos da las buenas nuevas. Eso es lo que ya más adelante estaremos hablando del tema de la espada, ¿no? De doble filo. Eso es otro tema. Miren lo que dice Mateo 5:3. Dichosos, estaba diciendo el Señor Jesús, Yeshua. Dichosos, bienaventurados, afortunados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Pobre. Cuanto más pobre, más afortunado. ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere la Escritura? ¿Cómo entendía el apóstol Juan, el judío de ese tiempo, cuando el término pobre? El término pobre viene de la palabra hebrea anak, A-N-A-B, que significa humilde, significa pobre y significa manso. Aquí viene. El ser pobre espiritual, porque tiene que ver con el espíritu, ¿no? Es lo que nos permite entender Mateo 5:3, el pobre de espíritu. El que es pobre espiritualmente, escuche bien, es el resultado que Dios espera cuando nos aflige, así como escuchó. El ser pobre espiritual es lo que Dios espera, es el resultado que Dios espera cuando Él nos aflige.
¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué nos aflige? A fin que adquiramos pobreza espiritual, a fin que seamos afortunados, que nuestra pobreza espiritual sea afortunada. Nadie puede decir soy pobre espiritual si no entendió qué es la aflicción que le viene a él o a ella. El ser afortunado como pobre espiritual es cuando las aflicciones que experimentamos, hoy el mundo sufre aflicciones, la familia sufre aflicciones, está experimentando aflicciones, pero muy pocos reconocen que estas aflicciones que Dios está produciendo es para que el hombre, la mujer, la familia dependa, escuche bien, absolutamente de Dios en todo. Y cuando digo todo, es depender de Dios como padre, como madre, como hijo, como creyente, depender de Dios para nuestra vida, depender de Dios en nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestras decisiones. Es cuando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año, los 365 días del año y todos los años que tenemos por delante, es cuando dependemos de lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando alguna de estas áreas de nuestra vida está por encima de su palabra, la pobreza espiritual se estanca, no crece o de repente no hay nada. David, fíjese usted, David, cada paso que daba consultaba a Dios. Cada paso. Él no daba un paso a la izquierda, de frente o a la derecha, sino consultaba a Dios. Dependencia absoluta de Dios. Eso es ser pobre espiritual. Eso es ser afortunado. Ya les expliqué qué es ser afortunado, ¿no? Por eso dice el libro de Apocalipsis ahí en 1:3, bienaventurado, dichoso, afortunados los que escuchan el mensaje a las 7 congregaciones, porque los días, el tiempo final está cerca. Yo me siento afortunado. Ya les expliqué qué es el afortunado en el mundo. El afortunado en el mundo a veces saca el Time, periódico en Estados Unidos, dice los 10 millonarios más grandes del mundo y empieza ahí A, B, C, D. Son exclusivos, son pocos. El afortunado, el bienaventurado de Dios tiene otro ranking. Es cuando las revelaciones del cielo vienen a su vida a la luz de la verdad y de lo correcto. Entonces, es un afortunado. Yo me siento un afortunado el recibir para dárselo a ustedes. Eso es lo que quería compartir con ustedes, algunas definiciones para entender el mensaje a la congregación de Esmirna. En el versículo 9 también hay un tema que hoy quiero
acudir al Espíritu Santo para que usted lo entienda. Usted, hermano de la Casa de Restauración, usted del video que estamos grabando para el YouTube, para el Facebook. Creo que para el YouTube nomás, porque yo ahí después pongo el enlace en el Facebook. Es para el YouTube. Versículo 9. Ahí dice que en el mensaje a la congregación de Esmirna había una blasfemia de aquellos que decían ser judíos, pero no lo eran. Y aquellos que decían ser judíos, pero no lo eran, dice que eran sinagoga de Satanás. Interesante. Aquí habla de un tema de identidad. Usted y yo tenemos que tener una identidad. El judío es aquel que ha nacido naturalmente, o lo que el apóstol Pablo habla de la rama natural. Todos los que no hemos nacido, me incluyo, y seguramente usted también, lo que no hemos nacido en Jerusalén o en Israel, somos gentiles. Como el apóstol Pablo define, somos las ramas silvestres, pero ambas ramas conectadas a la raíz y se hacen uno. Ok, pero sucedía que en Esmirna habían muchos judíos, y como usted verá cuando leemos el mensaje a la congregación de Esmirna, había elogio, no había exhortación. Es decir, era una congregación que conservaba la fe y no tenía exhortación. Dios no le estaba exhortando, así como lo hizo en Éfeso y en las iglesias posteriores, en las congregaciones posteriores, como veremos. Sin embargo, como el judío no tenía ningún llamado de atención ahí en la iglesia, en la congregación de Esmirna, el gentil quería hacerse judío. Una sinagoga era una casa de congregación. La congregación de Esmirna, como ya les dije, tuvo elogios, no tuvo exhortación. Por eso el gentil quería ser como el judío. Hay algunas cosas que vamos a tener que saber para llegar a lo que tengo que llegar. Hay algo que usted y yo tenemos que tener bien claro, si seguramente usted lo tiene claro, pero vamos a tener que tenerlo muy presente en el día de hoy. El tema es tenerlo presente el día de hoy, porque el mensaje era para esos días, pero también hay un llamado a la iglesia de hoy. Sabemos que el inicio de la predicación del Evangelio del Reino fue por medio de judíos que creyeron en el Mesías, en Yeshua. La sinagoga o la congregación de Esmirna estaba bajo el liderazgo de judíos que habían creído en el Mesías. Tercer aspecto que debemos tener en claro. ¿Qué pasa después? Era por el año 330 después de Jesucristo. Se oficializó el cristianismo, escuche bien el término que le voy a decir, el cristianismo como religión oficial. Y esta fue liderada por gentiles, 330 después de Cristo. Ahí nace el papado. Ahí recién comenzamos a ver el término iglesia. Pero ¿por qué
el gentil lideró las congregaciones en ese momento, por una razón. Desde el año 70, en que el emperador Tito Versumio destruyó el segundo templo, según hay registros en la historia, casi mató a más de 2 millones de judíos y casi 1 millón fue disperso. Por lo tanto, había persecución. En la congregación de Esmirna había persecución. Y el pastor de esa congregación era Policarpo. Era un discípulo del apóstol Juan. Era el ángel, uno de los ángeles que habla, o mensajero que habla el libro de Apocalipsis. La congregación de Esmirna había mucha persecución. No le quiero comentar cómo fue quemado el pastor de ese momento. Entonces, desde el año 70 hasta más o menos 330, ha habido mucha persecución a los judíos. Tanto así que fueron tan dispersos, y un tal Constantino de Roma, con otro personaje, Gregorio, ¿no?, hicieron levantar una religión. Y ahí se afirmó el término cristiano. Y cuando comenzaron a levantarse congregaciones, iglesias ya, fueron bajo un contexto de religión, porque apareció ¿quién? El papado. Y ahí vino algo, justamente el error hasta el día de hoy. Muchos gentiles, al no haber ya líderes judíos en las congregaciones o en la iglesia, trataron de manejar las congregaciones bajo, escuche bien, bajo términos judaizantes, como hasta el día de hoy. En ese tiempo, los gentiles, al tomar y a levantar iglesias, decían, volvamos a las escrituras, y judaizaban. ¿Por qué? Porque no entendieron los mandamientos, ni la ley, ni los profetas. No sabían. Y comenzaron a levantar congregaciones. Entonces, es bien lamentable que esto ocurra hasta el día de hoy. Que existe dentro de la iglesia evangélica líderes gentiles que están judaizando a tantas personas y familias. Los están llevando al error. Hay fiestas que el Señor determinó. 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Hoy, muchos lo vienen festejando, judaizando, haciendo lo que hoy hacen el judaísmo en Israel. Cuando el judaísmo en Israel celebra estas festividades, lo hace en los mismos ritos que lo hicieron cuando Jesús se enfrentó a los fariseos y a los saduceos, que habían transgredido los mandamientos, la ley y los profetas.
las festividades que hoy hace. El judaísmo en Israel, si bien es cierto, tocan las fechas, pero están tan alejados de las Escrituras y tan alejados de las buenas nuevas. Y hoy en la iglesia evangélica existen muchos que están judaizando a familias, a regiones, por no tener claridad ni realidad de lo que es los mandamientos, la escritura, la ley y los profetas. Otra cosa que se viene anunciando en estos días. Ya por allí seguramente usted va a comenzar a oír o ya escuchó. Se está anunciando ya la construcción del tercer templo. ¿Sí? Entonces, muchos hermanos de la iglesia evangélica dirán, uy, están construyendo ya el tercer templo. Entonces, hagamos como ellos van a hacer. Hermano amado, el tercer templo que se levanta no va a tener poder. Es judaísmo, es judaizar. Pero sí, escuche bien, que levanten el tercer templo es una señal de la venida del Señor Jesucristo. Eso sí. Hoy ya en estos días va usted a comenzar a oír. Se va a levantar, se está construyendo el tercer templo. Y muchos dirán, hagamos como ellos hacen. ¿Y qué están haciendo? Hay toda una explicación ahí, pero voy a hacer lo más resumido posible. No es el tema. Hay sacerdotes que van a sacrificar la vaca roja, van a sacrificar corderos, van a hacer la libación del vino y del agua, van a tener algunas ramas, 3 ramas principales, simbólicas. Tienen un instituto que está preparando a los sacerdotes que van a hacer estos actos. Vienen practicando. He visto algunos videos de cómo este instituto del judaísmo, cómo viene preparando a sus sacerdotes para ese momento. Ya escuchará usted el anuncio ya global de la construcción del tercer templo. Y va usted a ver cómo muchísimos de la iglesia evangélica van a tener una interpretación errónea de lo que es esa construcción. La sinagoga de Satanás son adversarios que se reúnen para robar, para hurtar y para destruir. Es lo que yo les compartía en algún momento. Son gente que roban el alma a través de las tradiciones. Me causó mucho impresión ver, y no voy a ir a nombres, son ministros del Evangelio que usted conoce y yo conozco. Cuando visitaron Jerusalén, impusieron su mano ahí en el muro de los lamentos y empezaron a orar como el aladito, el de trencitas, el de sombrerito, el de kipá, el que estaba con su talí, el que estaba vestido de negrito, hacía lo mismo. ¿Es correcto eso? Es correcto para el judaísmo, pero es un error de un ministro del Evangelio, porque quiere decir que no conoce las Escrituras. Y si las conoce, las entendió mal.
Si yo visito un día Jerusalén, yo no voy a ir al muro de los lamentos a poner mi mano allí, mis dos manos y comenzar a orar. No, hermano amado. El templo somos nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos un altar de adoración. Es lo que ya le hemos enseñado. Bien. Después de esto, es bueno que usted lo sepa, el mensaje, mire usted, a la congregación de Esmirna. En el versículo 10 dice, este es el mensaje para ustedes, congregación de Esmirna. Serán probados, serán afligidos y tienen que ser fieles hasta la muerte. Hermano amado, escucho desde inicios de año hasta el día de hoy mensajes motivadores. Yo no sé no es si o porque no saben la verdad o porque no entienden los tiempos o porque el Señor no les ha dado alguna pista de lo que se debe ministrar a las familias. Pero quiero decirles que ese mensaje a la congregación de Esmirna debe ser el mensaje para las congregaciones de hoy. Van a ser probados, van a ser afligidos, y si es la ocasión, tienes que ser fiel hasta la muerte. Imagínate usted, me elogia el Señor, me dice que estoy caminando bien, no me exhorta, pero me está diciendo una advertencia. Te voy a probar, te voy a afligir, y si es el caso, tendrás que ser fiel hasta la muerte. ¿Te imaginas cómo recibió el mensaje la congregación de Esmirna? ¿Y cómo debe recibir el mensaje las iglesias de hoy? Hemos dicho que este año y los próximos años, el mundo y sus familias de hoy tendrán muchas aflicciones que aún el mundo no experimentó. Serán probados, serán afligidos, y si es posible, hay que ser fiel hasta la muerte. Duro, ¿no? Sí, hay que decir la verdad a la congregación. Hay que decir la verdad al pueblo. Dice que el que preserva la fidelidad es porque conserva la verdad. Eso es lo que hemos leído en Isaías 26. Vamos a Lucas 22. Ya estamos acabando, ya vamos al premio. Sí, porque la iglesia, la congregación de Esmirna tenía su premio, así como la tuvo Éfeso. Lucas 22, versículo del 31 al 32. Lucas 22, del 31 al 32. Después Jesús dijo a Simón: Simón, he aquí que Satanás está pidiendo zarandearlos como a trigo. Wow. Pero yo he rogado por ti para que no falte tu fe, para que aún tú, al tiempo, te arrepientas y fortalezcas a tus hermanos. Hermano amado, acá sale una revelación nueva.
Usted y yo, para estos días, mire bien lo que le voy a decir. Usted y yo, para estos días, vamos a necesitar gente que ore por nosotros para que nuestra fe no se debilite. Ya, desde este momento, usted tiene que ponerse de acuerdo con su familia y decir, mira, para que mi fe no falle, quiero que ores por mí. Igual, hacer una cadena interna ahí en familia, a fin de que la fe no falle. Acuérdense cuando hablábamos de nuestro caminar, resistir, obediencia, ¿no? Nuestra fe, nuestra obediencia a la fe va a hacer que el adversario huya. De repente, hermano amado, y esto se lo digo con temor y temblor, he entendido algo. La guerra espiritual está bien, pero cuando tú caminas a la luz de las Escrituras, el adversario va a huir cuando te sometes a Dios. Es lo que dice la epístola de Santiago, ¿no? Someteos a Dios, entonces el adversario huirá. El sometimiento tiene que ver con obediencia, tiene que ver con permanecer en la fe, como decía el apóstol Pedro. Y nuestra fe en estos tiempos, de lo que el mundo inicia, este proceso de adversidades, de aflicciones en diferentes áreas de su mundo, del mundo, vamos a necesitar usted y yo personas, escuche bien, personas que oren por nosotros. Yo ya estoy pensando, ¿a quién le voy a pedir eso? Usted también tiene que pensar. Ahí en su hogar, pónganse de acuerdo. ¿A fin de qué? De que la fe no falle. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro o Simón. Pero acá hay algo. Estas personas no deben ser personas tristes. ¿Pastor? Sí, vamos a leer. Vamos a Lucas 22, unos versículos más abajo. Lucas 22. Vamos a leer del versículo 39 al 46. 39 al 46. Está siendo usted bendecido por el Espíritu. Aleluya. Y por Yeshua Adonai, Jesucristo, mi gran Señor. Luego salió y se retiró como tenía costumbre, al monte del huerto de los olivos. Y sus discípulos también fueron tras él. Al llegar al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Usted chape una piedrita, tírela. Esa es la distancia a la cual estaba el Señor Jesús de sus discípulos. Y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando con temor oraba con mayor intensidad, de manera que su sudor era como espesas gotas de sangre, y se postró en tierra. Aquí viene. Después se levantó de su oración y se dirigió a sus discípulos, pero los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces él les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no entren en tentación. Hermano amado, cuando un creyente, cuando un hijo de Dios no ora, es porque está triste. Y de repente usted lo puede ver contento, pero es que la tristeza no es como en Occidente se entiende. La tristeza de la cual hablaba aquí el Señor Jesús con mentalidad hebrea, tenía que ver, la tristeza tiene que ver con aflicción, tiene que ver con angustia. La aflicción es algo que no se ve. La angustia es algo que no se ve. Te puede afligir una persona, te puede afligir el contexto en el cual hoy vive el Perú, te puede afligir tu trabajo, te puede afligir las relaciones interpersonales que tienes. Eso hace que una persona no ore. Y cuando digo orar, hermano amado, muchos me dirán: yo oro, pastor. El Señor Jesús fue bien determinante. Siempre debemos orar, siempre debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la oración eficaz, verdadera. En este pasaje Jesús hablaba de voluntad. En este pasaje Jesús estaba hablando de un acontecimiento que él estaba sucediendo, que él estaba experimentando. No estaba hablando de una oración del ayer, no estaba hablando de una oración del futuro, él estaba orando de algo que experimentaba, conforme a la voluntad de Dios. No es cualquier oración, es la oración según la voluntad de Dios. Y cuando no se ora conforme a la voluntad de Dios, es porque hay tristeza por alguna aflicción o alguna angustia. La falta de oración conforme a la voluntad de Dios es por tristeza. Por eso un día el Señor Jesús dijo: no saben pedir, chicos, ustedes. Piden y piden y piden. Y Él dice: un momentito, esa no es mi voluntad para ti, eso no es voluntad. Es importante, hermano amado, entender. Cuando Dios nos aflige, es porque Él espera. Él está esperando una absoluta dependencia de Él en todo. En todo. ¿Sabe usted lo que es todo? Todo. Todo lo que usted hace es todo. Ahora hablemos del premio. Aleluya. Ya después de estas cositas ahí que de repente no se me aflija a usted, porque Dios está esperando que usted dependa de Él absolutamente. Aleluya. Vamos al premio para la congregación de Esmirna.
En el versículo 11 dice: el vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Aleluya. Vamos a 2 de Timoteo 4:8. 2 de Timoteo 4:8. Y desde ahora me está reservada la corona de justicia. Acá el apóstol Pablo ya estaba a las puertas, con la cual me recompensará en aquel día a mi Señor. Porque Él es juez justo, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Usted ama su venida? Un momentito. Una cosa es entender su venida, otra cosa es saber de su venida, otra cosa es, bueno, ya viene el Señor, pero otra cosa es amar su venida. Aleluya. ¿Me entendió? Son cosas diferentes. Hermano amado, Dios ha sido, es y será fiel. Vuelvo a repetir. Dios ha sido, es y será fiel. ¿Por qué? Vamos al libro de Deuteronomio y con esto cierro. Deuteronomio 7, versículo 9. Deuteronomio 7, 9. Y para que conozcan que Yahweh tu Dios es Dios, el Dios fiel, que reserva el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Dios ha sido, es y será fiel conforme al pacto y la misericordia de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Aleluya. Bendito Dios. Toca. Gracias por tu fidelidad. Gracias. Aunque se pueda ser infiel, Él sigue siendo fiel. Él no puede ser infiel. Sería en contra de su palabra, de la Escritura. Bendecida familia del YouTube. Sandrita, bendiciones. Ahora quedo nada más con los hermanos de las casas de restauración.